Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestro curso sobre los salmos. El día de hoy vamos a hablar sobre el Salmo 27. El Salmo 27, vamos a hacer nuestra reflexión el día de hoy. Entonces vamos a comenzar leyendo nuestro Salmo 27. Dice el texto: Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé es el refugio, el baluarte de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe en un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido a Yahvé, eso es lo que ando buscando: morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé, contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de mi desgracia, me ocultará en lo oculto de su tabernáculo, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré y tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí y respóndeme. Digo en mi corazón, busco su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. No me rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes. Dios de mi salvación, si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Señálame, Yahvé, tu camino, guíame por tu senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues alrededor de mis rivales, que se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad de Yahvé en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé. Muy bien, pues ahí tenemos entonces este Salmo 27, ¿verdad? Que incluso se ha hecho como un canto, ¿verdad? Porque cuando cantamos El Señor es mi luz y mi salvación, bueno, pues del Salmo 27 justamente. Entonces vamos a tratar de entender este Salmo que hoy vamos a meditar. Entonces, este Salmo podemos dividirlo en dos grandes partes. La primera sería del versículo 1 al versículo 6, que sería un salmo de confianza, ¿no? El Señor es mi luz, mi salvación, ¿verdad? Vienen contra mí, ¿verdad? Pero yo voy a habitar en tu casa, ¿verdad? Tú vas a hacer que mi cabeza esté erguida delante de mis enemigos. Un salmo de confianza. En cambio, del versículo 7 al 14, podríamos encontrar nosotros un salmo como de súplica, ¿no? Señor, busco tu rostro, ¿verdad? No me quites tu rostro, no me abandones, ¿verdad? No me des tu ira. Entonces pareciera un salmo de súplica. Entonces podríamos ver que habría como dos elementos aquí. Algunos han dicho que en realidad en el origen este salmo en realidad eran dos salmos distintos, ¿no? Uno era del versículo 1 al versículo 6 y otro salmo era del 7 al 14, ¿verdad? Decían que eran dos salmos y que luego, por situaciones de la historia, ¿verdad?, de la vida, pues se juntaron y quedó un solo salmo, pero que en el origen eran dos salmos en lugar de uno solo. Otros estudiosos dicen que no, que sí es el mismo salmo, porque aunque sí se puede dividir en dos géneros o en dos características, hay un hilo conductor, y el hilo conductor es el templo. Tanto en la primera parte como en la segunda parte da la idea del templo, la importancia del templo. Por lo tanto, lo que une los dos salmos es el templo. Entonces dice, no son dos salmos distintos, al contrario, es uno solo, pero con un cambio de situación. Mientras que en el primero es como un deseo, un querer llegar a la casa de Dios, un deseo de llegar al templo de Dios. Por otro lado, la segunda parte sería como, ya llegué al templo, ahora necesito encontrar a Dios en el templo, ¿no? Sería como estos dos elementos. Entonces, algunos ya lo consideran esto. Entonces, este salmo tradicionalmente lo habían colocado como un cántico de lamentación individual, pero más bien debe de ser un cántico de oración por una persona que se siente perseguida, ¿no? Esa sería la idea central del salmo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos aquí el salmo.
Entonces vamos a analizar la primera parte, ¿no? Que sería precisamente del versículo 1 al 6, que sería la confianza de aquel que se siente amenazado. Entonces dice el Salmo 137, ¿no? Comienza diciendo, el Señor, ¿verdad? Yahvé es mi luz y mi salvación. Dos elementos fundamentales. Es mi luz y mi salvación. En primer lugar, definen a Dios como luz. Dios es luz. Y según la Biblia, ¿verdad? La Escritura, ¿verdad? Podemos ver cómo a Dios siempre se le identifica con la luz. Lo podemos ver en Isaías 10, 17, Isaías 61, ¿no? Viendo, ¿verdad? Cómo Jerusalén es el lugar de Dios y el lugar donde surge la luz. Se puede ver la luz, ¿verdad? Referente a Dios, ¿verdad? Muchas veces en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la luz es el manto que cubre a Dios, o es el manto de Dios, ¿no? La luz es la que ilumina a los hombres, ¿no? Dice el Salmo 36, por ejemplo, ¿no? El resplandor del rostro de Dios es la luz, ¿no? Dice el Salmo 89. Por lo tanto, podemos ver aquí diferentes salmos, ¿verdad? Y escritos donde habla de Dios referente a la luz. Ahora, en general, ¿qué podemos decir sobre la luz? Si quisiéramos profundizar sobre el símbolo de la luz. Según el libro del Génesis, ¿verdad? El libro del Génesis, el primer día de la creación, dice que Dios creó la luz. Es lo primero que crea, ¿no? Lo primero que va a crear Dios es la luz. Por lo tanto, la luz es el principio de la vida. Decir que Dios es luz es decir que Dios es vida, es el portador de la vida, primero que nada, ¿no? La luz, por lo tanto, según el libro del Génesis, ¿no? Es la primera criatura que existe, ¿no? Dios crea primeramente la luz. Es la primera experiencia del que nace, ¿no? El ver la luz. Por lo tanto, esta luz se refiere aquí, entonces, si Dios es luz, significa que es aquel que da vida, aquel que es victorioso, aquel que es dominador. Por lo tanto, si Dios es luz, significa que es el que domina la tiniebla, el que domina la oscuridad, el que domina el caos. Porque justamente, ¿verdad? Dice el libro del Génesis, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? Todo era caos y confusión, ¿no? Todo era un desorden, todo era la nada. Y entonces Dios interviene, ¿verdad? Actúa en ese caos y en esa confusión. Y lo primero que crea Dios es la luz. Porque la luz de alguna manera es lo que viene a poner orden, ¿no? A dominar el caos. El caos vendría siendo como un signo de la oscuridad, de la confusión, de lo que nada se entiende, y de repente aparece la luz con la capacidad entonces de comprender las cosas, de entender las cosas. Es una manera de dominar el caos. El primer modo de dominar el caos es, en primer lugar, la luz. Por lo tanto, si Dios es luz, es el que viene a dominar el caos. Dios es luz porque viene a dominar nuestro propio caos, nuestras propias penumbras, nuestras propias oscuridades. Que Dios es la luz, ¿no? Que viene precisamente a dominar esa relación. En segundo lugar, pues hablar de la luz, pues es hablar de algo trascendente, ¿no? De algo trascendente, porque la luz es algo que llega de repente, pero que no podemos dominar, ¿no? Claro, centrémonos en aquellos tiempos cuando se escribió el Salmo, ¿no? Porque a lo mejor si hoy yo prendo un foco, bueno, sí aparece la luz, pero yo sí la puedo dominar, la luz del foco, ¿no? Porque puedo apagarla y ya dominé la luz del foco. No, pero pensemos en aquellos tiempos. Y por lo tanto, ¿cuál es la luz primordial para un hombre de aquellos tiempos? Pues el sol, ¿no? Básicamente es el sol. Y el sol es algo que no se puede dominar. El sol llega de repente. Nadie puede manipular para que el sol no nazca, ¿no? No aparezca en el día, ¿no? Nadie puede decir, ay, no, hoy no tengo ganas de que haya sol porque estoy como acalorado, ¿no? No, el sol llega porque llega, ¿no? Y viene la luz del sol, ¿no? Con toda su fuerza, con toda su vitalidad, con toda su energía, ¿verdad? El sol aparece. Por lo tanto, decir que Dios es luz es como el sol, ¿no? La presencia de Dios es algo que llega de repente, que nosotros no podemos manipular. Así como yo no puedo manipular y decidir si el sol ilumina o no ilumina, ¿no? El sol aparece y se acabó, ¿no? Y ya llega, ¿no? O al revés, ¿verdad? Hoy no sale el sol porque está nublado. Bueno, pues eso escapa a nuestras fuerzas, ¿no? Y más de las fuerzas de aquellos hombres de aquel tiempo. Entonces, si Dios es luz, significa que es alguien que irrumpe nuestra vida y que no podemos controlar, no lo podemos dominar. Nadie puede decir, ay, no, que hoy no salga el sol, ¿verdad? O que hoy el sol, ¿verdad?, de más clarito, ¿verdad?, menos fuerte. No, el sol es algo que yo no puedo dominar. Entonces, si Dios es luz una fuerza que abraza mi interior y que yo no puedo dominar totalmente, ¿no? Entonces, decir que Dios es luz, por un lado, es el dominador del caos, el que genera vida. Pero también decir que Dios es luz significa que es trascendente, que irrumpe en nuestra vida súbitamente y entonces no lo podemos controlar, no lo podemos dominar, ¿no? Otro elemento de la luz la podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías 9, ¿no? Donde dice que la luz es la alegría. Por lo tanto, Dios es luz en cuanto que viene a dar alegría a sus fieles, ¿no? Dios viene a nuestra vida como luz, no solamente para darnos vida, sino también para dar alegría. Entonces, si decimos que Dios es luz, podemos distinguir entonces aquí cómo Dios interviene en nuestra vida precisamente para darnos
la alegría, para darnos el gozo, para darnos entusiasmo, para iluminar nuestra historia. ¿Cómo? Con alegría. Entonces, ¿cómo ilumina Dios nuestra vida? Llenándonos de alegría. Si Dios es mi luz, pues tiene que ser mi alegría. Entonces hoy, si yo reconozco que Dios es luz, es porque tiene que darme alegría también, ¿no? Y por supuesto, decir que Dios es luz, como decíamos al inicio, ¿verdad? Pues significa entonces la grandeza de Dios. Su gloria, podríamos decir, ¿no? De alguna manera la gloria de Dios se refleja con su luz, ¿no? Una luz trascendente, una luz que nos rebasa, entonces la gloria de Dios. Y que ciertamente también va relacionado con el Salmo, ¿verdad? Porque el salmista hace hincapié que quiere estar en el templo. Y en el templo está la gloria de Dios, en el templo está esa luz por excelencia. Por lo tanto, podemos ver aquí diferentes signos o diferentes significados de cómo la luz se atribuye a Dios. Entonces, la luz en cuanto que crea, domina el caos, la luz en cuanto que da alegría, la luz en cuanto que no se puede dominar, la luz en cuanto que es la gloria de Dios. Y entonces el Salmo comienza diciendo: el Señor es mi luz. Y este es precisamente el inicio del Salmo y es el inicio de nuestra vida de oración también. Hoy tendremos que empezar nuestra oración pensando si realmente Dios es mi luz. ¿Dios realmente es luz en mi vida? ¿Dios realmente es luz en mi historia? Porque si Dios es luz, significa que entonces ha venido a iluminar mis tinieblas, ¿no? Ha venido a iluminar mi historia. Y cuando viene la luz, la tiniebla desaparece. La tiniebla desaparece. No es que la luz llegue y siga oscuro, no es cierto, ¿no? Porque si nosotros ponemos un comparativo, ¿qué es más fuerte, la luz o la oscuridad? La luz. La luz siempre va a ser más fuerte que la oscuridad, ¿no? Porque yo puedo tener un cuarto oscuro y si yo prendo un cerillo, el cerillo ilumina, aunque sea pequeño, tenue, pero la luz del cerillo se ve. No es que digamos, entré en un cuarto que estaba bien oscuro, prendí un cerillo y como estaba tan oscuro, la oscuridad apagó el cerillo. No es cierto. No es cierto. Por más oscuro que esté un lugar, si yo prendo un cerillo, en ese momento alrededor del cerillo y de la luz que está transmitiendo, no hay oscuridad. Quiere decir que entonces la oscuridad tiene un límite, ¿no? La oscuridad siempre va a ser vencida por la luz, no hay nada. Y si en lugar de un cerillo digo, no, voy a traer una antorcha, voy a poner una fogata, por supuesto que entonces va a haber más luz y la oscuridad se va a disipar más. Donde hay luz, la oscuridad no puede reinar. La luz puede derrotar a la oscuridad no puede derrotar a la luz. No hay ningún lugar tan oscuro para que digamos, apagó la luz. Prendió una fogatota, pero pues no se veía porque estaba tan oscuro que no se veía la fogata. No es cierto. La fogata siempre va a prevalecer sobre la luz, sobre la tiniebla. O sea, quiere decir que entonces la oscuridad, por más tenebrosa que sea, la oscuridad, por más terrible que sea, a pesar de eso, siempre va a ganar la luz. Siempre gana la luz. La luz siempre es más fuerte. Entonces yo digo, Dios es luz. ¿Qué significa? Que Dios siempre va a venir a vencer la oscuridad. Y cuando llega la luz, disipa la oscuridad. Por lo tanto, si tenemos que pensar si Dios realmente es mi luz, si Dios realmente es el que ilumina mi vida, entonces hoy tendríamos que meditar en primer lugar si realmente en mi vida, cuáles son las oscuridades que hay en mi vida. Porque si Dios es luz, significa que en mi vida hay oscuridades, ¿no? Y las oscuridades pues son todo aquello que nos limita, ¿no? La ansiedad, el miedo, la tristeza, el fracaso, el hartazgo, ¿no? Esos son tinieblas, ¿no? ¿Cuáles son las tinieblas que tengo hoy en mi vida, ¿no? Que no me dejan ver bien, ¿no? Porque la oscuridad no me deja ver bien. Entonces las tinieblas de mi vida son las que no me dejan ver bien, ¿no? No me dejan ver bien a esta persona, ¿verdad? Porque me cae re mal, ¿no? Y le quiero hacer daño. Bueno, significa que tengo una oscuridad aquí terrible, ¿no? Es que tengo una tristeza y no quiero salir de esa tristeza. Es una oscuridad que está tapando tus ojos para que no veas la realidad y estás permitiendo que la tristeza sea lo único que aparezca en tu vida. Es que me siento desesperado, me siento nervioso. Bueno, es una oscuridad que está aquí tapándote los ojos para que tú no puedas ver más. Pero si yo digo en el Salmo, el Señor es mi luz, hombre, pues significa que si la luz llega, disipa todo, ¿no? Quita la tiniebla. Dios es mi luz, pero sigo en tiniebla. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Dios no puede ser mi luz y al mismo tiempo estar yo metido en la tiniebla. Eso no puede ser, ¿no? Quiere decir que entonces yo estoy poniendo algún obstáculo para que la luz no entre bien, ¿no? El Señor es mi luz, ¿verdad? Y entonces yo quiero que Él disipe mi tiniebla de mi envidia, por ejemplo, ¿no? Pero sigo siendo bien envidioso. Entonces Dios no es tu luz, porque si hubiera sido tu luz, te hubiera quitado la envidia, ¿no? No, pero no me la quitó. ¿Por qué no te quitó la envidia? Pues porque a lo mejor tú estás poniendo, ¿verdad? Hay un paraguotas, ¿verdad? De tu envidia y decir, no la quiero perder, ¿no? Porque yo soy feliz con mi envidia, ¿verdad? Entonces la luz no entra bien. ¿Cómo va a quitar la oscuridad si tú estás impidiendo que entre
la luz completamente. Si yo voy a decir, como el salmista, el Señor es mi luz, significa que voy a dejar que Dios venga a quitar toda oscuridad. Y si no la ha quitado, entonces la pregunta sería, ¿por qué no la ha quitado? ¿Cuál es el obstáculo que estoy poniendo para que no quite esa tiniebla? Porque esa es la cosa. Si Dios es luz y la tiniebla no se está yendo, quiere decir que yo estoy poniendo un obstáculo. No le estoy abriendo la puerta, no estoy permitiendo que Él entre. ¿Por qué no está entrando? Porque me está ganando más mi orgullo, porque ya me acostumbré a vivir de esa manera, o porque de plano quiero seguir oscuro. Pero entonces, si quiero vivir oscuro, pues no puedo decir el Señor es mi luz. El Señor es luz, pero no es mi luz, porque yo quiero seguir viviendo en la oscuridad. Entonces, la vida de oración significaría entonces empezar a analizar con esta sola frase, el Señor es mi luz. Tendremos que empezar a analizar cuáles son las oscuridades de mi vida, y en segundo lugar, si estoy saliendo de la oscuridad o sigo oscuro, ¿no? Sigo en la tiniebla, porque la luz no ha entrado en mi vida, Dios no ha entrado en mi vida. Conozco de Dios, hago muchas oraciones, oigo la misa, lo que ustedes quieran, pero si mi oscuridad sigue idéntica, entonces no hay crecimiento de la vida espiritual, porque no estoy cambiando. No hay una transformación en mi vida, no hay ningún esfuerzo que digamos, sí, ya estoy cambiando, ¿verdad? Era egoísta, pero ya de vez en cuando comparto algo. Bueno, ya la luz ya está empezando a entrar, ¿no? Pero no, creo que hasta soy peor. Pues ahí estamos mal, porque entonces quiere decir que no hay un proceso espiritual en mi vida. Entonces tendríamos nosotros de decir, bueno, a ver, si yo estoy aquí, ¿verdad? Vamos a poner un dibujo, ¿verdad? Para entenderlo. Si yo estoy aquí, este es usted aquí, ¿no? Aquí está usted. ¿No? Ahí está. Ahí está. Y usted vive en tiniebla, ¿verdad? Imagine usted que esto es la tiniebla. Y Dios anda por aquí, ¿verdad? Dios. Y Dios es la luz, ¿verdad? Ahí va la luz directa, ¿no? Entonces hoy tendríamos que hacer un análisis. Si Dios es la luz y yo estoy en tiniebla, ¿cuánto de mi tiniebla ha desaparecido? ¿Cuánto de mi tiniebla? Es decir, a ver, si yo veo mi vida y digo, a ver, no, pues mi tiniebla son mis tristezas, mis angustias, mis envidias, mis rencores, lo que usted guste. Bueno, ¿cómo está esa envidia en mi vida? ¿Está 100% oscura? Quiere decir que usted, pues no ha empezado absolutamente nada, aunque le reza a Dios, ¿eh? No, pues de repente como que sí comparto algo, ¿verdad? Bueno, usted ya está en 90%, bueno, que sí que ya la luz ya entró un poquito más. No, es que ya, como que ya no me cuesta tanto trabajo compartir. Bueno, a lo mejor ya está usted en 50%. Entonces, hoy tendremos que hacer un análisis, ¿verdad? ¿Cómo va la oscuridad en mi vida? ¿Qué tan oscuro estoy yo? Y por lo tanto, ¿qué tanto he dejado que la luz de Dios entre en mi vida? ¿O qué tanto, ¿verdad? Realmente estoy lleno de la luz de Dios porque ya vencí mi pecado. Claro, este es un proceso lento y gradual, ¿verdad? Pero el primer paso sería descubrir mi tiniebla. El segundo, cómo Dios va entrando en mi vida y empezando a dirigir, ¿no? Y pensar, a ver, soy medio enojón, a ver, ¿cómo ha cambiado mi enojo? Si ha cambiado, bueno, Dios está entrando. No, creo que ya me enojo más veces. No, pues usted está metiéndose más en la oscuridad, está metiéndose más en el hoyo, más que salir para que Dios lo ilumine, lo transforme. Entonces, la vida espiritual es permitir que Dios entre en mi vida, ¿verdad? Que Dios me vaya iluminando totalmente, que Dios me vaya transformando totalmente, que yo vaya reflejando la presencia de Dios. Esa es la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? Dejar que Dios me vaya iluminando y que vaya desechando, que vaya liberándome totalmente de mis tinieblas, ¿no? Es esto. Entonces, ¿yo qué grado tengo hoy de oscuridad? Analícelo, ¿verdad? No lo analice ahorita, pero piénselo en estos días que usted está reflexionando, haciendo su oración. Piense y diga, a ver, ¿qué tanta oscuridad tengo? No he cambiado, porque a veces puede empeorar, ¿no? No, es que antes me llevaba bien con todos y ahora ya no me llevo bien con todos. Pues usted está más oscuro que antes, porque quiere decir que usted se alejó más de la luz, ¿no? Porque puede pasar, puede pasar. Entonces hay que analizarlo. Cuando uno va empezando a analizar qué niveles de oscuridad tengo, ¿verdad? Cómo voy avanzando, cómo voy retrocediendo, pues empezamos a hacer un examen de conciencia, y este examen de conciencia nos ayuda a algo muy importante, a ver qué tanto dejamos que la luz de Dios entre en nuestra vida. ¿Y cuál es la consecuencia de que Dios sea la luz? ¿Cuál es la consecuencia de que Dios entre y quite las tinieblas? Pues lo dice el Salmo. El Señor es mi Dios, es mi luz y mi salvación. Claro, cuando viene la luz y yo dejo que Dios me llene de luz, quite todas mis tinieblas, entonces quiere decir que entro en una nueva categoría que es la
salvación. Entro en la salvación. Dios me salva cuando me ilumina. Yo entro en la salvación, en la categoría de la salvación, ¿cuándo? Pues cuando yo quito mis tinieblas, ¿no? Cuando yo quito mis tinieblas. Si yo no quito mis tinieblas, mis hermanos, bueno, pues entonces, pues perdón, pero si yo no hay tinieblas, si yo no quito mis tinieblas, no hay salvación. La salvación entra cuando la luz de Dios me ilumina, va desechando, va desintegrando mis tinieblas, las va disipando. Entonces ya entro en el ámbito de la salvación. Ya estoy salvado totalmente porque Dios me está transformando. No, pero es que Dios no me está transformando. Bueno, entonces usted está perdido, ¿no? Está en otro mundo. No. Estamos llamados entonces a vivir precisamente en ese proceso o en ese proyecto de salvación, que es muy importante, ¿no? Entonces, vean, el primer nivel es la luz. Primero dejar que Dios me ilumine. Y cuando Dios disipa la tiniebla, entonces la salvación. Es el segundo paso a seguir, ¿no? El acto liberador de Dios. Entonces, si Dios ilumina, si Dios salva, como dice, ¿no?, el salmista, ¿a quién temeré? A ver, ¿a quién voy a tenerle miedo? ¿A la tristeza? ¿A quién voy a tenerle miedo? ¿A la soledad? ¿A quién voy a tenerle miedo? ¿A mi rencor? No le voy a tener miedo. Porque si el Señor es mi luz y me puede ayudar a liberarme de esto, Él me va a salvar. ¿A quién voy a tenerle miedo? No tengo por qué tenerle miedo a nadie. El Señor es el que me sostiene, el Señor es el que me ampara, el Señor es el que me abraza en mi necesidad. Y aunque esté lejos, ¿verdad?, según el Salmo, ¿verdad?, de su santuario, Él está siempre conmigo. ¿A quién temeré? Fíjese cómo aquí entonces hace ver el texto que no hay que tenerle miedo a nada, porque Dios está siempre con nosotros. Dios nos va guiando en todo momento, en toda circunstancia. Y así lo han vivido los santos en la vida, ¿no? ¿A quién temeré? Por poner un ejemplo, ¿verdad? En el principio del siglo II, finales del primero, principio del segundo, hay un santo, ¿verdad?, llamado San Ignacio de Antioquía, ¿no? San Ignacio de Antioquía, pues es un obispo, ¿verdad?, de los primeritos, ¿verdad?, cuando empezaba a surgir la figura del obispo, y que por ser cristiano, pues lo condenan al martirio. Y entonces en su camino al martirio, en Roma, porque él va a Roma a ser martirizado, él va escribiendo una serie de cartas, ¿verdad?, a diferentes comunidades, exhortándolas, ayudándolas, ¿verdad?, dándoles consejos y contando sus desventuras, ¿no?, que finalmente hace ver que él pues va contento de entregarse con Cristo, ¿no? Y en una de sus cartas él dice: ¿por qué entonces me he entregado yo, muy entregado a la muerte, a la espada y a las fieras? Es decir, lo acusaron, ¿no?, lo condenaron a muerte, pero finalmente dice: no, pues finalmente el que va a dar la vida, no, ellos no me la van a quitar, ¿no?, como diría el Evangelio, ¿no?, yo la voy a dar, ¿no? Por eso dice: me he entregado yo a la muerte, a la espada, a las fieras. Mas la verdad es que estar cerca de la espada es estar cerca de Dios, y encontrarse en medio de las fieras es encontrarse en medio de Dios, ¿no? Porque obviamente lo iban a arrojar a las fieras para que se lo comieran, ¿no? Y entonces él dice: ¿por qué voy a tener miedo, no? O sea, estar cerca de la espada, dice, es estar cerca de Dios. Estar cerca de las fieras es encontrarme con Dios, porque él sabe que la muerte no es el final de todo, ¿no? La muerte es el paso para encontrarse con Dios. ¿A quién temeré?, diría el Salmo. ¿A quién voy a temer? ¿Voy a temer a la sombra, a la tiniebla de la muerte? No, diría San Ignacio, ¿no? No voy a tener miedo, porque estar cerca de la espada o de las fieras es estar cerca de Dios. Lo único que hace falta es que ello sea en el nombre de Jesucristo. O sea, todo lo que está haciendo él, dice, es en nombre de Cristo, ¿no? Es un santo finalmente, ¿no?, un místico aquí, ¿no? Dice: a trueque de sufrir juntamente con él, todo lo soporto, como quiera que él mismo, que se hizo hombre perfecto, es quien me fortalece. O sea, San Ignacio dice: no tengo miedo de nada, no tengo miedo ni de la muerte, porque sé que estoy haciéndolo todo por Cristo, y si todo lo hago por Cristo, esta muerte me va a llevar al encuentro de Dios. ¿A quién le voy a tener miedo? O sea, como diría el salmista, ¿a quién temeré? Pues sí, ¿a quién vamos a tenerle miedo? Claro que, pues, obviamente estamos hablando de San Ignacio, ¿verdad? No es que no dijera: yo me quiero morir, no, obviamente no. Humanamente seguramente le daba nervios, pero finalmente dijo: bueno, pues me voy a encontrar con Dios. O sea, esto lo estoy haciendo por Cristo. No es que yo quiero morirme, no es que quiero ver a ver quién me mata, no, yo quiero entregarme por Dios, y pues quise que entonces esta muerte es el encuentro con Dios. ¿A quién voy a tenerle miedo? A lo mejor a nosotros no nos va a pasar lo de San Ignacio, obviamente, ¿no? Pero ciertamente podemos pensar: bueno, ¿y cuántas veces nosotros tenemos miedo de tanto, ¿no? Del qué dirán, tenemos miedo de dejar algo, ¿verdad?, cierto estilo de vida. No tengamos miedo. ¿A quién voy a tenerle miedo? Si Él es mi luz y mi salvación, ¿a quién le voy a tener miedo? Dios siempre está conmigo.
Dios nunca me deja, Dios nunca me abandona, Dios está permanentemente conmigo, me está acompañando siempre. El Señor, dice, es el baluarte de mi vida, ¿no? El baluarte, ¿no? Entonces, tercera imagen. Primero la luz, luego la salvación, luego el baluarte. ¿Qué cosa es un baluarte? Un baluarte se refiere aquí a una fortaleza, ¿no? Una fortaleza, una ciudad amurallada, por así decirlo, ¿no? Ese es un baluarte. Entonces, cuando se habla de un baluarte, pues era una ciudad que estaba bien amurallada, que estaba bien protegida. Entonces, cuando viene un enemigo, pues no tengo miedo de nada. ¿De qué voy a tener miedo? Si aquí estoy bien protegido, ¿no? Eso es un baluarte. Entonces, cuando dice que Dios es el baluarte, ¿qué quiere decir? No importa quién venga, no importa qué tinieblas me quieran acechar. El Señor no solo es mi luz, no solo es mi salvación, es mi baluarte, es el que me protege, ¿no? Podríamos decir, es la muralla que me protege, ¿verdad? Es la fortaleza en la que me escondo. Nadie me va a hacer daño. ¿A quién voy a tenerle miedo, no? ¿Quién me hará temblar si el Señor está conmigo? ¿Quién me va a hacer tambalear en la vida? ¿Quién me va a hacer que me vaya de un lado para otro? Nadie. Si el Señor es mi baluarte, nadie me va a derrotar, nadie me va a vencer. Fíjese cómo entonces el salmista comienza abriendo este salmo, ¿verdad? Muy bello, haciendo ver primero quién es Dios. Dios es luz, Dios es salvación, Dios es baluarte. Primero luz, porque quita mis tinieblas. Cuando quita mis tinieblas me salvo. Y cuando me salva, me libró de mis tinieblas, pues viene el miedo, ¿no? ¿Qué tal si otra vez vuelven a regresar las tinieblas? ¿Qué tal si otra vez viene el pecado a tentarme? ¿Qué tal si vuelvo a recaer? Pero si el Señor es mi baluarte, si el Señor es mi fortaleza, ¿quién me va a hacer temblar? Nadie. Yo puedo seguir adelante, ¿no? Como diría San Ignacio, ¿no? Hay otra carta donde San Ignacio les dice, no vayan a pedir que me liberen, no vayan a pedir, ¿no? Porque eso es una tentación, ¿no? Ya voy camino a la muerte y luego salen con que libérenlo y lo consiguen, ¿verdad? Y con movidas chuecas, pero lo logran. Dicen, no pidan nada. Es una tentación muy grande. No lo pidan. El Señor es mi baluarte, Él me protege, no me va a pasar nada, ¿no? Y tampoco a nosotros nos va a pasar nada, ¿verdad? Porque la vida espiritual, así como implica desechar nuestras tinieblas, implica saber que a veces podemos recaer. Pero si yo sigo fiel en el Señor, Él es mi baluarte, Él es mi protección, Él no va a permitir que yo vuelva a caer, ¿no? Él es mi baluarte, ¿no? ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará hacer esto, no? Y ya que describe, ¿verdad? En el versículo 1 toda la presencia de Dios, entonces viene ya, ¿verdad? La consecuencia, los enemigos, ¿no? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Fíjense, entonces el salmista inmediatamente, ya que reconoció quién es Dios, dice, pues aunque vengan contra mí. Y entonces aparece un contexto un poco bélico, ¿no? Dice, aunque verá un ejército contra mí, aunque estalle una guerra, ¿no? Dice el versículo 3, es un poco bélico el asunto, ¿no? Pero hace ver entonces sus enemigos, ¿no? El salmista, que en el versículo 1 era un ser solitario, ahora se encuentra con que lo pueden atacar, sabe que lo pueden atacar, incluso hacerle a la guerra. Por eso algunos dicen que este salmo, por eso se lo atribuyen a David, ¿no? Porque dicen, tal vez es David, ¿verdad? Que pues tiene miedo que lo ataquen, pero dice, no tengo miedo porque Dios está conmigo. Y sí, a lo mejor a nosotros no nos van a hacer la guerra, ¿no? A lo mejor a nosotros no nos van a hacer ningún daño de ese sentido, pero enemigos siempre vamos a tener, ¿no? Dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? Hablando justamente de este salmo y hablando de los enemigos, dice el Papa Juan Pablo II, la vida del creyente es sometida con frecuencia a tensiones y contestaciones, en ocasiones también al rechazo e incluso a la persecución. El comportamiento del hombre justo fastidia, pues resuena como una admonición para los prepotentes y perversos. Lo reconocen sin ambigüedades, como lo dice el libro de sabiduría. El justo es un reproche para nuestros criterios. Una sola presencia nos es insufrible. Lleva una vida distinta a todas y caminos que son extraños. Entonces dice el Papa, con frecuencia el hombre que se ve liberado de Dios, por Dios, ¿no? El hombre que se ve liberado con la luz de Dios, que lo salva, que es su baluarte, pues es un hombre que lucha por ser mejor. Es un hombre que lucha por vivir el amor, es un hombre que lucha por vivir el perdón, es un hombre que lucha por vencer sus pecados, es un hombre nuevo. Pero cuando uno es un hombre nuevo, descubre entonces que va a haber persecución, ¿no? Que va a haber enemigos,
Y a veces los enemigos no son los pecados, los enemigos son los que quieren que volvemos a caer en pecado. Los enemigos son los que nos rechazan porque somos mejores, ¿no? ¿De cuándo acá que tú seas tan amable, no? ¿De cuándo acá que tú perdones, no? ¿De cuándo acá empiezan las críticas? Que en el fondo las críticas, ¿para qué son? Para que volvamos a empeorar en la vida, ¿no? Para que regresemos a lo de antes. Dice el Papa, son los enemigos que provocan tensiones y contestaciones. Dice, porque el comportamiento del hombre justo fastidia. Fastidia. Cuando yo soy mejor, fastidio a los que son malos, ¿no? Porque les hago ver sus errores, ¿no? Porque es más fácil decir, ay, mira, es un borracho. Ay, pues uno más en la vida, ¿no? Pero cuando uno ya no es borracho, ya es sobrio, ¿no? Mira, ya es sobrio, ya es más educado. Pues me cuestiona a mí porque yo no soy educado, ¿no? Me cuestiona a mí porque yo no soy tan amable, ¿verdad? Yo sigo de borracho, ¿no? Y como a mí me cuestiona, pues entonces lo empiezo a criticar a ese hombre, ¿no? En lugar de decir, oye, felicidades, qué bueno que ya cambiaste de vida, yo soy un miserable, pero bueno, tú eres alguien bueno. No. En lugar de eso, como que lo quieren volver a regresar, ¿no? Y se empiezan a burlar de él, le empiezan a decirle cosas. A ver si vuelve a caer en lo mismo. Son los enemigos, esas son las guerras de las que habla aquí el Salmo. Lo dice el Papa Juan Pablo, ¿no? O sea, los enemigos a veces no pensemos solamente en pecados o no. A veces los enemigos son el querer volver a regresar a lo de antes. Te libraste de la tiniebla y hay gente que te va a querer regresar a las tinieblas. Que va a querer que vuelvas a ser como antes. Porque se va a empezar a burlar de que eres bueno. Qué curioso, ¿no? La gente se burla del que es bueno. Pero lo dice el Papa y lo dice el libro de la sabiduría, ¿no? Como dice él, ¿no? Es un reproche para nuestros criterios. El hombre que cambia de vida, el hombre que se deja iluminar por Dios, se vuelve en un reproche. Se vuelve en un reproche porque efectivamente está cuestionando la vida de los demás. Los enemigos vienen siempre. No vayan a pensar que no. Esos son los enemigos. Y esos son los más peligrosos, ¿eh? Cuando volvemos a recaer en lo mismo. Y a veces recaemos porque otros nos vuelven a inducir a eso, ¿no? Entonces ahí lo dice el Salmo, ¿no? Entonces ahí el orante dice esto, ¿no? Vienen contra mí, ¿no? Dice, vienen a devorar mi carne, ¿no? Quieren devorar mi carne, ¿no? Y devorar la carne, pues es una metáfora de la hostilidad, ¿no? De la agresión, ¿no? O sea, el enemigo que quiere devorarte como si fuera una bestia salvaje, ¿no? Quiere devorar tu carne, quiere destruirte de nuevo, ¿no? Quiere regresarte a lo que eras antes. No te dejes. Sigue luchando, sigue con fuerza, ¿no? Por lo tanto, estas imágenes, ¿verdad? Pues son las amenazas, las peores amenazas de nuestra vida, ¿no? Y a veces la peor amenaza es regresar a ser lo que éramos antes. Eso es lo peor que puede pasar. Es que yo antes era bien enojón, cambié y por situaciones de la vida, la gente como me trató, volví a ser el mismo enojón de antes. Ese es el peor enemigo de tu vida. Porque todo lo que recorriste te lo regresó. Y eso es algo muy triste, ¿no? Porque es más difícil, construir que destruir, ¿no? Para construir un edificio, pues uno se tarda su tiempo, ¿no? Pero a destruirlo, pues rápido, ¿verdad? Dinamitan los cimientos y va para abajo todo y se escombro. Destruir es fácil, construir es lo más difícil. Y ese es el enemigo más peligroso, cuando alguien viene y atenta para destruir lo que hemos construido. Pero el Señor está conmigo, dice, el Señor está conmigo. Entonces viene el versículo 4, ¿no? Dice, por eso una cosa le pido al Señor, y esto es lo que quiero vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sí, Él me cobijará en su tabernáculo, en el momento del peligro me ocultará y me afirmará sobre una roca. Fíjense, entonces ahí está. Entonces vemos como aquí el salmista ahora dice, delante de los enemigos, ¿qué podemos pensar? ¿Ser agresivos? No. Yo quiero habitar en la casa del Señor. La casa del Señor pues es el templo. Pero ¿qué quiere decir habitar en la casa del Señor? Pues vivir con Dios. La única manera de vencer a los enemigos, de vencer nuestros pecados y de vencer todas estas insidias de los demás, ¿cuál es? Estando siempre con Dios, habitando con Dios. Y habitar con Dios no porque se vengan a vivir aquí al templo, no. Habitar con Dios significa estar siempre cerca de Él, estar atento a su palabra, estar atento a lo que Él pide, a lo que Él dice, ¿no? Quiero estar siempre en la casa del Señor, ¿no? Dice, quiero gozar o contemplar, porque, bueno, aquí tengo esta traducción, pero tendría que ser, yo quiero contemplar la belleza del Señor, contemplar. Y la palabra, el verbo contemplar, ¿verdad? Es el verbo que se usa para las visiones proféticas, ¿no? Cuando un profeta ve algo, ¿no? Contempla algo que Dios le presenta. Por lo tanto, es la capacidad. Quiero vivir con Dios,
pero ya que viva con Dios, quiero contemplar, o sea, quiero acercarme, ¿no? Quiero penetrar en el ámbito de Dios, o sea, quiero gustar, porque el que contempla a Dios lo disfruta, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Lo disfruta, ¿no? Contemplarlo, un disfrute visual, ¿no? Como dice el capítulo 7 del Cantar de los Cantares, ¿no? Disfrutar a Dios, ¿no? Gozar a Dios. Hay cosas que se ven y hay cosas que cuando las veo las disfruto, ¿no? Y digo, ay, qué bien, ¿no? Qué bonito esto que estoy viendo, ¿no? Qué extraordinario. Lo disfruto, digo, qué bonito paisaje, ¿no? Uno ve un paisaje y dice, qué extraordinario, ¿no? O sea, no solamente digo es bonito, sino yo lo disfruto, digo, qué bonito se ve todo. A eso se refiere aquí, contemplar, o sea, ver algo que yo disfrute. ¿Y qué es lo que él quiere disfrutar? Dice, la belleza de Dios. La belleza de Dios. Y la belleza de Dios, bueno, pues entonces aquí implica algo mucho más profundo, ¿no? Porque contemplar la belleza de Dios, disfrutar la belleza de Dios, ¿qué significa? Pues ver la maravilla de Dios, ¿no? Disfrutar la experiencia de Dios, o sea, la belleza de Dios no la puedo ver porque no es física, ¿no? Obviamente, ¿no? La belleza de Dios significa descubrir que Dios es algo extraordinario, ¿no? Cuando alguien ve algo bello, queda extasiado y dice, qué cosa tan hermosa, ¿no? Bueno, la belleza de Dios rebasa todo, entonces contemplar la belleza de Dios significa quedar extasiado y decir, qué extraordinario, ¿no? O sea, quiero habitar con Dios y cuando habite con Dios quiero penetrar, quiero profundizar en el misterio de Dios. Quiero quedar embriagado, podríamos decirlo, ¿no? De la belleza de Dios. Fascinado, ¿no? Fascinado, ¿no? Quiero quedar fascinado de la belleza de Dios. Y si yo quiero fascinado de la belleza de Dios, entonces quedo fascinado del amor, quedo fascinado del perdón, quedo fascinado de la misericordia. ¿Qué van a hacerme los enemigos? ¿Verdad? ¿Qué va a hacerme los malos comentarios? ¿Qué van a hacerme las malas insidias delante de la belleza de Dios? Nada, nada. Cuando uno se queda realmente en la presencia de Dios, cuando uno empieza a conocer realmente la hermosura de Dios, las palabras van y vienen, ¿no? Las críticas del otro van y vienen, porque estoy descubriendo algo maravilloso que se va viendo reflejado en mi vida, obviamente. No significa que está ahí estático, ¿verdad? No, porque si alguien tiene una familia, pues va a empezar a ver la maravilla de Dios en su familia, ¿no? Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, con su familia siempre se peleaba, ¿no? Y sus hijos siempre estaban peleándose con su esposa, todo el mundo en gritos, y de repente alguien dice, ya voy a quitarme esa tiniebla, y empieza a cambiar de vida y empieza a ser mejor y más amable, y efectivamente lo empiezan a criticar y a decirle, ay, ahora sí estás con tu mujer bien, ay, ahora sí con tus hijos, ¿verdad? Ay, ¿quién te viera? ¿No? Porque así son la gente, ¿no? Pero si yo empiezo a contemplar la belleza de Dios, ¿qué significa? Cuando empiezo a contemplar la maravilla del amor y decir, pues es que qué padre que esté con mi esposa bien, ¿no? Que ahora sí puedo hablar con ella, ahora sí la estoy entendiendo, ¿no? Qué bueno que ahora sí puedo hablar con mis hijos o convivir con ellos, porque ahora sí estoy entendiendo por qué son así, ¿no? Y empiezo a disfrutarlo, no importa que el otro me critique, yo no voy a ceder por las tentaciones del otro, porque yo empiezo a descubrir la belleza de Dios, empiezo a descubrir la maravilla de Dios con lo que estoy viviendo. Esa es la belleza de Dios. No vaya usted a creer, la belleza de Dios, me alejo de mi familia. No. Usted va a descubrir la belleza de Dios en su familia, cuando diga, qué hermoso es estar bien con mi esposa, ¿no? Qué hermoso es llegar y no estar peleándome con mi esposa. Eso es hermoso, ¿no? Qué hermoso es y no tener que esconderme, ¿verdad? Para que, ya llegué a la casa y voy a esconderme en mi cuarto, ¿verdad? Para no ver a nadie, ¿verdad? Parecen gremlins ahí. No. Al contrario, llego y digo, qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Llegar y disfrutarlos, como antes no lo hacía. Esa es la belleza de Dios. No vaya a pensar que la belleza de Dios está en venir a la iglesia y ver un cuadro hermoso. No. La belleza de Dios está cuando usted llega a su familia y dice, los disfruto, me maravillo de estar con ellos. Se acaban los pleitos, los gritos, ¿verdad? Va disminuyendo. Esa es la belleza de Dios. Y cuando empiezo a valorarlo, no importa lo que digan los otros, porque yo estoy disfrutando, estoy quedando extasiado de la maravilla de Dios en mi vida. Esa es la belleza de Dios. Y que Dios me guarde, dice, en su tabernáculo, en su santuario, ¿verdad? Que el Señor me guarde en su santuario. Y guardar en el santuario significa estar vigilante, ¿no? O sea, la idea de guardar en el santuario significa que entro al templo y me quedo desde la noche hasta la mañana, ¿no? O sea, como pernoctar, ¿no? Estar todo el día. O sea, queda a entender que quiero estar siempre con el Señor. Curiosamente, ¿en dónde? En la noche, en la tiniebla. Yo quiero estar vigilante, podríamos traducir ese versículo así, ¿no? Yo quiero estar vigilante en tu santuario. Yo quiero estar despierto en tu santuario. O sea, cuando llegue la noche, cuando llegue la oscuridad, cuando lleguen los retos de la vida, yo quiero estar vigilante contigo. Porque no voy a permitir que la noche me adormezca.
que me adormezca el odio, que me adormezca la incertidumbre o los miedos. Quiero estar pernoctando contigo, quiero ser un vigilante contigo, quiero vivir unido contigo. Ahí está Dios, ¿no? Viviendo con Dios y no permitiendo que la noche haga estragos en mi corazón, sino permitiendo que Dios vaya transformando mi vida. Y luego el versículo 5, ¿verdad? Él me ocultará en su tabernáculo. La palabra tabernáculo se refiere a la tienda, ¿no? Algunas Biblias traducen tienda de campaña o algo así. El tabernáculo es una tienda, ¿verdad? Una tienda. Y hace referencia a la época del desierto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, iba caminando por el desierto, ¿verdad? Iban ahí en el desierto, muy tranquilos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vivían en el desierto? Pues con tiendas, llegaban a un lugar, ¿verdad?, ponían sus tiendas, ¿verdad? Y había una tienda especial, ¿no?, en donde estaba el arca de la alianza, donde solamente Moisés podía entrar. Y ese era el tabernáculo sagrado, ¿no?, la tienda del encuentro. Solo Moisés entraba ahí, ¿no? Y bueno, y a quien Moisés quisiera, ¿no? A veces entraba Aarón o otro. Cuando llegaron a la tierra prometida, pues al principio no tenían casas, seguían viviendo en tiendas y tenían el tabernáculo, tenían la tienda sagrada. Hasta que después, ¿verdad?, el rey David, ¿verdad?, empezó con la idea de construir un templo, que el que lo construye va a ser Salomón. Entonces ya el arca de la alianza se queda en un lugar fijo. Pero mientras, ¿dónde estaba siempre el arca de la alianza? ¿Dónde estaba el lugar para encontrarse con Dios? En el tabernáculo, o sea, en una tienda, en una tienda. Y la tienda iba de un lado a otro, ¿no? Entonces recordaba que Dios caminaba con su pueblo. Antes de que construyeran el templo, ¿verdad?, era una tienda, y uno diría, pero qué feo que el lugar más importante, donde estaba el arca de la alianza, donde entraban después los sacerdotes, fuera una tienda. No, pero tenía un significado, porque la tienda es algo que se mueve. Quiere decir que Dios siempre camina con su pueblo. Quiere decir que Dios nunca abandona a su pueblo. Entonces la imagen del tabernáculo es un lugar sagrado, pero también de un Dios que camina con su pueblo, un Dios que acompaña a su pueblo, un Dios que hace camino, que hace historia con su pueblo. Y entonces aquí el salmista, ¿verdad?, recordando esos tiempos, dice: el Señor me va a cuidar, me va a ocultar en su tabernáculo. O sea, Dios va a caminar conmigo. Nada temo, porque Dios camina conmigo. Es lo que está diciendo, ¿no? El tabernáculo. Que lo oculte en el tabernáculo significa que Dios camina con él, que Dios no lo va a dejar a las insidias del enemigo. Se encontrará con el enemigo, pero el tabernáculo está con él. O sea, la presencia de Dios está con él, porque Dios camina con él. No es que Dios le diga, pues a ver si puedes. No, yo estoy a tu lado para caminar contigo, ¿no? Es lo que después Jesús va a decir, ¿no?, en la última cena, ¿no?, que lo veíamos en el tiempo de Pascua, ¿no? Les enviaré otro paráclito. O sea, decíamos paráclito, ¿qué quiere decir? El que está junto a uno, ¿no?, el que está al lado de uno. O sea, alguien que camina contigo, que está ahí para defenderte, para iluminarte, para protegerte. Es el Espíritu Santo, que está contigo. Claro, aquí no pueden hablar del Espíritu Santo, estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero es la misma idea, ¿no? El que está cerca de ti, junto a ti, para acompañarte, para esconderte en el amor, para esconderte en el perdón y no dejar que el enemigo atente contra ti, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces termina, ¿no?, el versículo 6 diciendo: por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga, y ofreceré en su carpa, o en su tienda más bien, ¿no?, sacrificios jubilosos, y cantaré himnos al Señor, ¿no? Fíjense cómo termina el salmo, ¿verdad? La primera parte: tengo erguida mi cabeza. ¿Qué quiere decir erguida mi cabeza? Levantada. Tener erguida la cabeza en la Biblia significa ser libre, porque una persona esclava está encorvada, está viendo al suelo, ¿no?, porque el suelo significa la pequeñez, la fragilidad. Una persona esclava todos los días ve su fragilidad, todos los días ve su pecado. Pero una persona libre está erguida, libre de sí misma, sobre sus enemigos. No tiene miedo de sus enemigos, porque Dios está con él, con la cabeza erguida, con toda la libertad, ¿no? Habría que ver nosotros si en nuestra vida espiritual estamos erguidos, con la cabeza alta, o estamos viendo siempre nuestras miserias, ¿no? Porque sí, físicamente podemos estar así, pero espiritualmente hay gente que toda la vida ve su polvo, ¿no? Ay, si no hubiera hecho esto, ay, es que esto, es que soy de lo peor, es que fracasé, es que esto, y siempre viendo nuestras miserias, esclavos de nuestras miserias, esclavos de nuestras flaquezas. No. El que reconoce que Dios es su luz, el que quiere habitar en la casa del Señor, el que descubre la belleza de Dios en su vida, se hace libre, se hace erguido espiritualmente y camina delante de sus enemigos sin miedo, porque sus enemigos nunca le van a hacer nada, ¿no? Sus enemigos nunca le van a dañar, ¿no? Y entonces viene la segunda parte del Salmo, ¿no? Versículos 7 al 13, ¿no? La doble confianza del Señor, ¿no? Y entonces dice:
El versículo 7, ¿no? Escucha, Señor, yo te invoco en voz alta, apiádate de mí y respóndeme, ¿no? Entonces inmediatamente lanza el grito de súplica, ¿no? Escucha, Señor, escucha. Ten piedad, ¿no? Apiádate de mí, respóndeme, ¿no? Entonces empieza con una pequeña antífona, ¿verdad? Una pequeña apertura de una súplica. Escúchame, primero, Señor, escúchame. Y si me escuchas, ten piedad de mí, ámame. Y ya que has tenido piedad de mí, respóndeme, o sea, manifiéstame este amor que me tienes. O sea, no solo me perdones, sino manifiesta el grande amor, respóndeme. Mi corazón me dice, busque mi rostro, y yo busco tu rostro, no apartes de mí tu rostro. Y entonces el corazón, ¿no? El corazón del hombre ve en su interior y dice, el corazón me dice que busque tu rostro, ¿no? Y buscar el rostro significa buscar la presencia de Dios. O sea, uno busca el rostro, ¿qué significa? Buscar la presencia de alguien. Cuando yo le veo el rostro a alguien, es que está cerca de mí. Yo no puedo ver el rostro de nadie lejos de mí, ¿no? Para ver el rostro de alguien tiene que estar enfrente de mí. Bueno, hoy podremos tener más o menos el rostro con una foto, pero en esos tiempos no había fotos. Entonces, pensemos la idea, ¿no? Entonces, buscar el rostro significa estar delante de alguien. Entonces, cuando Dios dice, busca mi rostro, significa, quiero tenerte delante de mí. Por eso yo digo, buscaré tu rostro. No me ocultes tu rostro. O sea, yo quiero estar cerca de ti. Vean cómo el salmista de manera magistral pide buscar a Dios. Ya pidió, ¿verdad? En la primera parte, estar en el templo. Quiero habitar contigo, quiero ver tu belleza. Ahora el salmista le suplica, Señor, enséñame tu rostro. O sea, quiero estar en tu presencia, ¿no? Quiero estar cerca de ti, ¿no? Quiero estar cerca de tu vida. Tú eres el sentido de mi vida. O sea, buscar el rostro significa encontrarse con Dios y dar sentido a todo. Incluso esta imagen del rostro, ¿verdad? La idea de estar en el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios, pues es una idea que han dado muchos pensadores a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, ¿verdad? Santa Teresita del Niño Jesús, decía, tu rostro es mi patria. Tu rostro es mi patria, Señor. Tu rostro es mi patria. ¿Qué significa mi patria? Mi patria es donde yo vivo. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Tu rostro, tu presencia, Señor, es mi patria. ¿A dónde voy a vivir? En tu rostro, en tu presencia. No hay otro lugar. No hay otro lugar, ¿no? Teresita de Lisieux decía, no, yo vivo para estar en tu rostro. Yo vivo para estar cerca de ti. Mi patria eres tú. Mi patria no es Francia, mi patria no es México, mi patria eres tú. Porque el único lugar donde vivo seguro es contigo, ¿no? Teresita de Lisieux, ¿no? En su pequeñez, ¿verdad? Decía esto, ¿no? Entonces quiere decir que todos nosotros pues somos invitados precisamente a buscar el rostro de Dios, ¿no? El rostro de Dios. Decía un santo, ¿verdad? Arnovio el Joven, ¿verdad? Un escritor del siglo V, Arnovio el Joven, porque había un Arnovio el Viejo, pero bueno. Dice Arnovio el Joven, así también en este lugar, el que ama a Dios no busca ninguna hermosura humana, sino solo la belleza de Cristo, deseando ardientemente las palabras que gritan desde el corazón. A ti te dice mi corazón, estoy buscando tu rostro. He hecho tales cosas porque tú justamente airado por mi concupiscencia, te has apartado de mí, pero como un ayudante misericordioso, sé tú mi Dios y no me abandones ni me desprecies, Dios de mi salvación. Entonces Arnovio dice, el Salmo dice, busca tu rostro. Yo quiero buscar tu rostro, porque he estado buscando otras hermosuras que no son las tuyas. He querido descubrir hermosuras falsas, ¿no? Que me dan los pecados. Pero mira, Señor, tú ves mi concupiscencia, no te apartes de mí. Te necesito más que nunca. Te necesito hoy, te requiero más que nunca. Hoy te necesito aquí, Señor. No apartes de mí tu rostro, no apartes de mí tu rostro. Y esta pues puede ser nuestra oración junto con la de Arnovio, el joven, ¿no? O sea, busco tu rostro, Señor, aunque a veces estoy buscando otras bellezas que no son las tuyas, ¿no? Las bellezas de mis conveniencias, pero no apartes tu rostro, quiero encontrarte. Te necesito más que nunca. Porque si encuentro tu rostro, encuentro el perdón. Si encuentro tu rostro, encuentro la misericordia. Si encuentro tu rostro, tú me salvas, Señor, tú me salvas. Por lo tanto, dice, no me escondas tu rostro, Señor. El salmista dice, ¿no? Y regresamos al Salmo. Dice, no me alejes con ira a tu servidor. Entonces habla aquí de la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios en el sentido de que Dios tiene ira, pero es una imagen del Antiguo Testamento, ¿no? Porque el hombre pecador tiene la ira de Dios. Entonces, si Dios me esconde su rostro, quiere decir que soy un pecador.
Entonces por eso él dice, no me dejes en la ira, o sea, yo no quiero ser un pecador, ¿no? O sea, no es que diga cuáles son sus pecados, ni de sus pecados habla, pero dice, yo quiero encontrar tu rostro, yo quiero vivir contigo, Señor, yo quiero estar siempre cerca contigo, Señor, ¿no? Y entonces descubre algo muy importante. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Y entonces aquí se puede ver, ¿verdad?, cómo el orante, el salmista, intuye el amor infinito de Dios, el amor infinito de Dios, que supera todos los modelos de amor, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú me abandonarás, nunca me abandonarás, tú nunca me dejarás. O sea, el abandono paterno, ¿verdad?, de la mamá, del papá, podía suceder, ¿no?, cuando había alguna situación complicada, ¿no? Era muy raro, ¿no? O por la situación económica podrían abandonar a un niño, ¿verdad? Era una cosa terrible, a un joven, ¿no? Decir, no, ya no vamos a estar contigo, no tenemos dinero. Podía darse el caso, ¿no? Pero generalmente los papás no abandonan a los hijos, ¿no? O sea, al contrario, se esfuerzan para que sus hijos estén bien, ¿no? Siempre, en todos los tiempos, ¿no? Y entonces aquí el salmista se va al extremo, pues aunque mis padres, ¿verdad?, mi papá, mi mamá, me abandonen, tú, Señor, nunca me vas a abandonar, nunca me vas a dejar, tú nunca me vas a entregar, ¿no? Siempre te tendré aquí. Esto es una imagen bellísima del amor de Dios, ¿no? Aunque haya padres que abandonen a su hijo, Dios nunca me abandonará, ¿no? Y eso también lo dice Isaías 49:15, ¿verdad? Me podrá dejar mi padre, mi madre, pero tú nunca me dejarás, ¿no? Es una imagen muy bella de Dios, ¿no? Dios que nunca me va a abandonar, aunque sea un pecador, ¿no? Dios que nunca me va a abandonar, para que yo viva con Él, para que yo esté siempre cerca con Él, ¿no? Y entonces va diciendo, ahora indícame tu camino, guíame por el sendero llano, porque tengo enemigos. Indícame el camino, Señor. Quiero vivir contigo, quiero vivir en la presencia de Dios. ¿Qué necesito? Seguir el camino de Dios, el camino de la justicia, el camino del amor. Indícame el camino para vivir contigo. Porque a veces nos desviamos, porque a veces nos distraemos, ¿no? Indícame el camino, quiero vivir contigo, ¿no? El deseo de la primera parte, ¿no? Quiero habitar contigo, quiero vivir de tu belleza. Bueno, ¿cómo se va a lograr esa belleza? ¿Cómo se la va a lograr habitar con Dios? Mostrándome Dios el camino. Entonces, si Dios me muestra su camino, dejarme guiar por ese camino. Y aunque venga el ataque del enemigo, ¿verdad?, no me entregues a la furia de mis enemigos, porque se levantan contra mí falsos testigos que respiran violencia. Dicen, no. Dice, yo creo que contemplaré la bondad del Señor. O sea, termina diciendo, no importa, Señor. Yo contemplaré tu belleza, tu bondad más bien, tu bondad aquí, ¿no? Quiere decir que podrán venir los enemigos, pero Dios nunca se aleja de nuestra mano. Fíjese, como la primera parte era como el ideal, ¿no? En la realidad es que somos pequeños. Nos cuesta trabajo encontrar el rostro de Dios. Vienen los enemigos, pero no importa. Dios nunca me va a dejar. Dios nunca me va a abandonar y por lo tanto yo estaré siempre cerca de Dios a pesar de mis fragilidades. La primera parte del Salmo del 1 al 6 es como medio ideal, ¿no? La grande meta de la vida. La segunda es más realista. Soy un pecador, mis enemigos me están acusando, no encuentro tu rostro, pero tú estás siempre conmigo, Señor. Tú nunca me dejas. Porque aunque mis padres me dejaran, tú vas a estar conmigo. Y ese ideal entonces se convierte en una realidad. Porque a pesar de nuestra fragilidad y nuestra pequeñez, Dios está siempre conmigo y contemplaré siempre su bondad. Estaré siempre con el Señor. Y entonces el versículo 14 sería la última parte del Salmo, ¿no?, que sería el oráculo conclusivo de la confianza. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Ahí, espera en el Señor primero. Nunca te rindas. Dios siempre va a venir en tu auxilio. Sé fuerte, si Dios viene en tu auxilio, tú siempre sé fuerte, no te rindas ante los enemigos, sé fuerte, ten valor para seguir caminando, ¿no? Y espera, nuevamente, ¿verdad?, termina con la misma idea, espera en el Señor. Dios nunca te va a dejar, ¿no? Es como si dijera, no tengas miedo, Dios está contigo, Dios está contigo, tú no tengas miedo, Dios nunca te va a dejar solo, ¿no? Dios nunca te va a dejar solo. Entonces, esta sería como la idea, ¿no? La idea. Dice otro santo, ¿verdad?, del siglo V, San Cirilo de Alejandría, en una carta, dice, las obras de la virtud preclara y grandes no suelen terminarse sino con trabajo. No hay duda alguna que es necesario el sudor antes que llevar a cabo una cosa buena.
No debemos extrañarnos que ocurra eso si vamos a realizar algo grande, cuando incluso lo común y vulgar requiere esfuerzo. Ciertamente entre esos trabajos hemos aprendido a decir: sé recio, que se reanime tu corazón, espera en el Señor. Ciertamente nosotros estamos persuadidos de que debemos esforzarnos siempre en la virtud, si queremos conseguir algo y buscamos la ayuda espiritual, que es el premio que Dios nos concede. Entonces dice San Cirilo, ¿no? En pocas palabras. Dice, si para hacer cosas malas cuesta trabajo, pues para hacer cosas buenas, para ser virtuosos, cuesta más trabajo. Y a lo mejor nos cansamos. Y entonces, como dice el Salmo, espera en el Señor, sé fuerte, ten valor, ten ánimo. Nunca te rindas de querer hacer el bien. Nunca te rindas de querer ejercitar el bien. Nunca te rindas, nunca te des por vencido. Esforcémonos, dice San Cirilo, por hacer la virtud todos los días, aunque cueste trabajo. Nunca te rindas de hacer la virtud. Nunca te rindas por vencer tus tinieblas. Nunca te rindas para que Dios te salve. Nunca te rindas por las opiniones de los demás. Nunca te rindas. Sé fuerte, sé valiente, porque el Señor está contigo. Y bueno, pues con esto terminaríamos entonces nuestra reflexión sobre este Salmo 27, ¿verdad? Y bueno, pues como una tarea, ¿verdad? Para que esta semana vayan ustedes meditándola, pues lo que decíamos ahorita, ¿no? ¿Qué tanto ha llegado, ¿verdad? ¿Cuáles son las tinieblas de mi vida? ¿Y qué tanto va llegando la luz de Dios en mi vida? Y en segundo lugar, hablamos de la belleza de Dios, ¿verdad? ¿Cómo voy descubriendo la belleza de Dios en mi familia? En mi familia. Y si no la he descubierto, bueno, pues quiere decir que estoy bien tenebroso, ¿verdad? Bien oscuro, porque no la he descubierto. Hay que descubrir la belleza de Dios. Señor, ayúdame a descubrir tu belleza. Y como tercera tarea final, ¿verdad? Pues sería recitar todos los días, ¿verdad? El versículo 14, ¿no? Ánimo, ¿verdad? Sé fuerte, como dice San Cirilo, nunca te rindas. Repetir y repetir el versículo 14, diciendo, me canso, me cuesta trabajo, pero tengo que seguir con fuerza, tengo que seguir con valor, porque Dios siempre está conmigo y Él nunca me deja. Pues vamos a terminar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en este día para escuchar tu palabra. Ayúdanos para reconocerte que tú eres luz para nuestros pasos, para que disipes todas las dudas que tengamos hoy día en nuestro corazón y podamos recibir la salvación que nos viene de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.